por venir. Esperemos que la gente que todavía no vio la peli no spoilearlo demasiado, que igual les cause interés ir a verla. Y bueno, nada, charlar un rato. Un honor estar con Leonor acá. Yo quería hacerle primero unas preguntas a Agustín y después tengo como algunas observaciones sobre la película que me gustaría comentar, o en realidad a partir de lo que vi de la película. Y son preguntas muy simples y tontas quizás. La primera es que, ¿quién era Alcira para vos antes de todo el proceso de la película? O sea, ¿qué significaba para vos antes de la investigación? ¿Qué sabías? Alcira era casi un fantasma familiar, ¿no? Porque era un mito en mi familia, ¿no? Para mí era una tía que aparece cuando yo tenía 7, 8 años más o menos, ¿no? Volviendo de México ella, y a los pocos años desaparece. Entonces era tal cual, un fantasma o casi una persona desaparecida en mi familia, ¿no? Y una persona muy particular, ¿no? No era era eso, era más mexicana que uruguaya, con lo que eso implica a fines de los 80, principios de los 90, ¿no? En esta sociedad tan gris, tan ocre uruguaya, una tía vestida de colores, que pintaba, que hacía dibujos y poemas, y nada, se destaca, ¿no? Te marca, ¿no? Por más que fueran muy poquitos los contactos que yo tuve con ella, te deja súper marcado, ¿no? A pesar de que eso, yo la vi esporádicamente desde, no sé, desde que tenía 8 años, capaz que hasta los 10 u 11, nada más, hasta que desaparece de nuestras vidas. ¿Qué se sabía de ella en ese momento? Y si se hablaba de ella antes de que volviera, o si simplemente era algo de lo que no se hablaba o nunca habías escuchado hablar. Se sabía, sí, a nivel familiar, obviamente más que nada por mi abuela, ¿no? Que sí, que se había ido a México becada como maestra a un curso de posgrado, ¿no? Pero también en un momento se pierde contacto con ella estando en México, ¿no? Y era eso de haber sido mediados de los principios de los 60, más o menos, que se pierde contacto con ella. Y en esa época muy difícil andar a rastrear a alguien desde Uruguay, andar a rastrear a alguien que está en México en los años 60 con los medios que había en ese entonces. Y sobre si se hablaba de ella antes que volviera, o sea, yo era muy chico, no te sabría decir, pero mi madre nace después que Alcira se había ido a México, ¿no? Entonces mi madre siempre decía, yo de chica esperaba que llegaran Papá Noel, los Reyes Magos y la tía Mima de México, porque había algún contacto, mandaba algunos libros de filosofía, libros de poesía, que todavía tenemos algunos inclusive, porque sí, por algún momento iba a volver. Pero vuelve ya a fines de los 80 y bastante deteriorada física y en cuanto a su salud mental también. Y creo que fue sorpresiva la vuelta, o sea, no era que estaba claro que iba a volver, ¿no? No fue algo anticipado, ¿no? O sea, tampoco fue decisión de ella, fueron los amigos que la mandan para Uruguay, ¿no? ¿Quién es para vos hoy, más allá de lo que sabías antes? Hoy en este momento, así como después del estreno. No, creo que ya desde antes del estreno, la investigación para mí y para mi familia fue a conocer a la Alcira persona, ¿no? Hacer carne el mito y querer a esa tía, ¿no? Con todos sus claroscuros, pero entenderla más, apreciarla más. Y eso fue como... Yo creo que fue muy sanador a nivel familiar contar su historia, porque fue eso, teníamos el mito, ese fantasma en la familia, y fue, bueno, bajar la tierra de golpe y conocer muchas cosas de ella, ¿no? Más allá de la su actividad académica y todos los mitos sobre la UNAM, pero conocerla en carne y hueso, ¿no? O sea, los amigos que cuentan sus borracheras y las idas a bailar y también sus peleas casi a muerte. Y eso creo que te hace conocer más a la persona, quererla más, ¿no? Porque también es difícil querer a alguien que
un personaje que está demasiado romantizado, ¿no? Ese mito impoluto, como yo desconfío de esa gente que es como totalmente impoluta, ¿no? Que todo divino, así, no te creo nada. Esa gente que es toda divina, que nunca putea, ¿no? Es como, no. Entonces, a veces es más fácil querer a una persona cuando conoces todas sus facetas y igual te sigue cayendo bien, ¿no? Se hace más creíble, más humana cuando conoces también la parte complicada de esa persona. En la película se ve reflejado mucho el tema de la salud mental de ella y de cómo se va deteriorando cada vez más a partir de, supuestamente, según los relatos familiares, por lo que entiendo, a partir de un accidente que tiene, de que pierde un embarazo, ¿no? Digamos, y queda internada y pierde los papeles y no se sabe muy bien qué sucede después. Pero quería preguntarte cómo pensaste para, desde lo técnico, desde el montaje, desde la investigación, para no tender a la romantización de, voy a decir la palabra locura, que sé que hoy en día no se usa tanto, pero para no tender a la romantización del personaje mito, locura, qué loca y qué interesante esta persona, y para ir hacia un lugar quizá más de las contradicciones, más, no sé, más humano, más sensible. El tema de la salud mental o la locura era, sí, tenía que estar. No tratar ese tema, no mostrar ese lado oscuro de la vida de Alcira, porque también es mostrar el sufrimiento que había atrás de ella, atrás de ella individualmente, pero también de sus amigos y de la familia, ¿no? Entonces, para entender todo lo que pasó en su vida, eso hay que mostrarlo. Y me acuerdo en un momento, todavía no estábamos de rodaje, todavía faltaba bastante tiempo, le pedí a una amiga psicóloga, a ver cómo, ¿no? Intentando pensar en cómo transmitir en lo visual los problemas de salud mental de Alcira, ¿no? Y me di cuenta que hace una cosa totalmente rebuscada e inentendible. Y ahí fue cuando en un momento nos damos cuenta que, bueno, en la letra de Alcira es una forma de ver cómo va cambiando y deteriorando su salud mental, ¿no? Esa letra pulcra, perfecta, de maestra de escuela, ¿no? Toda adornada, divina. Sus poemas, sus dibujos, hasta su último diario personal, que hasta el papel ya te dice, ¿no? Pues es un papel de panadería, un papel azul en el que escribe como su diario, y ya en el trazo te das cuenta, ¿no? Por la irregularidad de cómo va escribiendo, de que es una persona que no la está pasando bien. Y después también otro lado fue al momento de decidir a quiénes entrevistar, ¿no? Porque sí, en un momento, al principio de la investigación fue complicado, porque no había mucha información y no había mucha gente, era difícil encontrar. Después fue como una bola de nieve, ¿no? Cuando en México se empezó a correr la bola, que se estaba haciendo este documental y que era desde la familia, muchísima gente escribiendo y ofreciendo, yo tengo este poema y tengo tal recuerdo cuando la vi, y había mucha gente que la tenía totalmente romantizada. Obviamente los que la tenían demonizada no nos contactaban, pero claro, había gente que me decía, no, que aquel se peleó con ella, no sé qué sé yo, no sé si me interesa tener la versión demonizada. Entonces algo que decidimos fue, bueno, vamos a priorizar a la gente con la que ella vivió, ¿no? Si compartiste techo con alguien y comida, podés contar toda la historia, ¿no? Vas a contar eso, vas a contar las borracheras y las comidas y también las peleas, ¿no? Y eso era muy bueno porque todas las amigas y amigos de ella se abrieron lo suficiente, ¿no? A pesar de ser encarados por un familiar de Alcira. No hubo problema en que contaran los problemas con ella también, ¿no? Las partes duras, ¿no? Creo que ellos entendieron que era necesario contar también la parte esa que dolía, ¿no? Que era como exorcizar de cierta forma el dolor y sanar también de alguna forma, ¿no? ¿Ella en qué años que se va exactamente a México? Se va en el 52 a México becada y allá trabaja en Michoacán,
con comunidades de pueblos originarios, digamos, como maestra, y escribe una tesis y un informe dentro de sus trabajos. Ella, me interesa decir esto por lo de lo crítica que era desde sus comienzos, digamos, y eso me parece que también le jugó, o sea, como que su posición crítica ante el mundo jugó en contra de cómo se la percibía a una mujer en esa época, y también por los temas de salud mental que empezaron a mezclarse. ¿Tenía en el 52? 28. En ese momento, la persona que recibió este informe y su tesis fue Julio Castro, que no le aceptó el informe, donde los criticaba muchísimo. Decía, estos maestros no sé si de Ciudad de México, pero estos maestros vienen acá y les dan miedo los piojos y la mugre de estos niños, y la verdad es que no trabajan nada con ellos. Una cosa así era lo que decía. Y no le aceptaron el informe, sí la tesis, la que salvó creo que con honores. Después de esta situación, ella se casa, y a eso de sus 30 años se va a vivir a Ciudad de México. En Ciudad de México se casa con un médico, ¿no? Y sí, no está claro. Sí, se casó. No había documentación de la persona partida de matrimonio, pero se juntó. Que sí, y por la época, además, digo, en México, en esa época, si te vas a vivir con tu pareja, era por Imaginamos que se casó con este médico, o podemos inventar que se casó, y voy a spoilear esa parte de la película que es terrible. Son dos testimonios que narran que ella está en un auto, supuestamente, con su pareja, y que él va manejando muy rápido, y ella le dice, si seguís manejando así, me tiro, y se tiró, y estaba de 7 meses de embarazo, y después empezó el deterioro, digamos. No se sabe qué sucedió, quedó internada, perdió los papeles y no volvió a Uruguay. Otro de los testimonios dice que eran dos parejas y que su pareja dijo, cambiemos de parejas, y ella dijo, si seguís diciendo eso me tiro, y se tiró. O sea que ahí tenemos como la versión del chisme, que a mí me encanta, son en las historias personales, ¿no? Las narrativas familiares, digamos. Después de toda esa situación, bueno, estoy contando toda la película, pero la tienen que ir a ver igual, porque no es lo mismo. Pero quiero contar un poco sobre ella para llegar a cómo se hizo un mito de su persona en México, digamos. Tenía esa inclinación ella a la poesía, digamos, y al dibujo, que eso es muy lindo, como se ve un testimonio de una alumna acá en Durazno, de una escuela, como ella dibujaba con ellos, y esa dimensión plástica de su trabajo, que también viene de lo pedagógico, de la relación con las infancias. No sé cómo termina en la UNAM, pero termina ahí en la vuelta de la UNAM ella, no sabemos cómo, no sabemos muy bien eso, ¿no? Creo que sus primeros vínculos con la UNAM es por talleres de poesía que habían como que en las inmediaciones de la UNAM, ¿no? Ese es como creo que el primer vínculo, el primer acercamiento de ella a la universidad. Es muy bueno cómo ella se instala en la UNAM y de alguna manera se queda a vivir ahí, digamos. ¿Vieron esas personas que están todo el tiempo en la universidad o en la facultad o en la escuela y vos decís, ahí viene ese... Bueno, para mí era ese personaje, perdón, pero después voy a hablar un poco por qué traigo esto. Y en un momento pedía cosas en la UNAM para hacer y le permitían, y empezó a cuidar un jardín, ¿no? Y a plantar muchas flores y plantas de todo tipo, de las cuales hay registro. ¿Ese registro, qué onda con ese registro en la película? ¿De dónde salió? A medida que íbamos haciendo la película y avanzábamos en la producción, además de gente que ofrecía testimonio o que quería colaborar, aparecía gente con otros proyectos en paralelo, y obviamente colaborábamos y era un ida y vuelta constante, ¿no? Entonces, entre otras cosas, lo que apareció fue amigos de ella de la UNAM que querían hacer una exposición sobre Alcira. Entonces ellos ya habían empezado a juntar algunas cosas de archivo, y obviamente tenían que estar las fotos del jardín cerrado Emiliano Zapata, que era el jardín del que Alcira se había prácticamente apropiado. O sea, era ella la que lo cuidaba casi exclusivamente. Y sí, donde plantaba rosales,
una araucaria, plantaba de todo un poco. Y algunos árboles están hasta el día de hoy. Hay un jacarandá enorme afuera de la Facultad de Psicología. Y claro, muchos amigos de la época conservaban ese material, ¿no? Hay unas fotos Polaroid que incluimos, sí, en el documental. Fue muy lindo encontrar eso. Bueno, mira, acá está, el jardín está. Es muy linda la parte de la película que dicen que ella siempre repetía, o sea, del jardín Emiliano Zapata, que repetía esa frase: la tierra para el que la trabaja. O sea, se apropió de un pedazo de la UNAM y se quedó ahí, no la sacaron más. En el 68, con los movimientos estudiantiles, un poco antes de Tlatelolco, cuando es la intervención militar adentro de la UNAM, después digo porque es el mito que más se conoce ella queda en el baño de la facultad, encerrada durante ¿cuántos días? 12 días, supuestamente tomando agua y comiendo papel higiénico, eso es lo que dicen. Y la encuentran otra vez en un estado completamente deteriorado después de esa situación, pero esto también se vuelve un mito cuando Bolaño, el escritor, toma este episodio y lo deja por escrito en Los Detectives Salvajes. Y después también escribe a partir de ese personaje, que es Auxilio Lacouture, en Amuleto, el libro Amuleto. Luego de estas situaciones, ella, de alguna manera, todos estos personajes de Los Detectives Salvajes era la gente con la que ella, nada, se mezclaba, escribía poesía, regalaba sus poesías, etcétera. Pero en un momento, a partir de este deterioro total, incluso termina internada, ¿no? en México, y sus amigos dicen, bueno, pero ella tiene familia en Uruguay, vamos a enviarla a Uruguay. Y ahí empieza la historia de Alcira en Uruguay. Pero antes, que creo que Agustín quería mostrar esto, hay una premonición, digamos, de alguna manera, de un amigo colega que le escribe una carta diciéndole: vos te tenés que ir de acá, no te podés quedar en México. Vuelvo un poco en el tiempo, ¿no? Pero espero que todos hayan visto la peli, la gente que está acá. Es una carta que incluimos, ¿sí?, en el documental, porque es totalmente... es un presagio total, ¿no? En el 57 le escribe su amigo, que era el director del instituto, al que ella viaja a México, ¿no? También siendo amigo del director Lucas Ortiz, que además de maestro pedagogo, también era poeta. Alcira le manda una carta en el 57 y él le responde, bueno, primero le pide disculpas por la demora, pero después le dice: Alcira, si en México no tienes ya ningún amor que te retenga, debes volver desde luego a vivir cerca de los cariños, grandes o pequeños, que todavía puedes llamar tuyos en tu país. Si no haces esto antes de que sea demasiado tarde, llegarás a lo que justamente llamas la locura que no tiene sentido. Acabarás por odiar a mi pueblo que tanto quisiste, y a las gentes que te profesamos afecto, sin que pueblo ni gentes tengan la más mínima responsabilidad en tu tragedia. Decídete, repito, a volver con los tuyos antes de que ellos, también cansados de esperar, entierren hasta el recuerdo de la ternura que antes les diste. No esperes a ser también allá una extranjera. No puedo decirte más. Me pides palabras que no sean de las que hieren, y no tengo la seguridad de que éstas, en las cuales pongo verdadero cariño, no vayan en el fondo a causarte también más aflicciones. Si así es, perdóname. Terminaré como tú terminas. Chau, Alcira, que todavía sigue saliendo el sol. Profesor Lucas Ortiz. Un tema también con esta carta fue: movimos cielo y tierra para encontrar la carta de Alcira a él, ¿no? Porque esa es clave en su vida, ¿no? Ella habla de miedo a la locura, habla de tragedia, ¿no? Digo, no fue una separación por la que este amigo le está recomendando volver a México, ¿no? Usa la palabra tragedia y le dice lo que justamente llamas la locura que no tiene sentido.
y totalmente premonitoria, ¿no? Dice, antes que allá seas una extranjera también, y cuando vuelve en fines de los 80, era una mexicana en Uruguay, también por eso la complicación para adaptarse acá. Y bueno, nos movimos y nunca, por ahora, nunca ha aparecido la carta que Alcira le escribió a Lucas Ortiz. Esta carta sí estaba en el archivo del CREFAL. Hay copia en el CREFAL porque era como comunicación, era el director mandando una correspondencia, entonces quedó copia ahí. Yo quise contactar a la familia de Lucas Ortiz en México, porque me habían dicho que como es un pedagogo de renombre, obviamente falleció hace años, ¿no? Si no, hubiera ido directamente con él. Y nunca logré encontrar a la familia, pero me habían dicho que la familia tenía bastante bien ordenado su archivo. Entonces entré a babear pensando en ese archivo. Sí, sería lindo. Por otro lado, también era, bueno, Alcira un personaje súper misterioso. Está bien que quede el misterio de qué fue lo que pasó, ¿no? Esta de plantear las dos hipótesis que son las que teníamos a nivel familiar. La carta que confirma, ¿no? Que sí, que hubo una tragedia, que pasó algo fuerte, que ella ya tenía cierto miedo a la locura. Pero que bueno, que igual no hay nada muy concreto de qué fue lo que pasó. Ni tampoco si estaba embarazada de esos meses o si no. Digo, capaz que era algo mucho menor. No se sabe, no hay documentación ni testimonio de primera mano, ¿no? Que te digan, sí, pasó esto. Entonces, también fue una decisión del equipo de decir, bueno, que quede el misterio. No vamos a dar una de las versiones por ciertas, porque no sabemos cuál es la cierta. Y está bueno que un personaje misterioso, o sea, respetarle los misterios a un personaje así de misterioso. También esto que mencionaba de las narrativas familiares, que es el boca a boca, ¿no? Lo folclórico, me dijo, le dije y dicen que nunca podés verificar. O sea, en este caso tenés la suerte de que tenés la carta del señor Ortiz, pero en general no me lo dijo mi tía abuela, ni idea, sí, o me lo dijo mi abuela, no sé si fue tal cual. Y un poco quería como comentar o narrar apenas esta historia de cómo se mitificó de alguna manera con su aparición en los libros de Bolaño, o bueno, el final de la película que no lo voy a contar, etcétera, etcétera, y lo que sucedió en la UNAM sobre todo, por tres cosas que me anoté que me gustaría comentar a partir de la película, que se van un poco de Alcira y de Agustín capaz, pero están relacionados. Y lo primero que pensé después de ver la película, hablando con una amiga, Eliana Gillette, que te entrevistó allá en México cuando estuviste, que le dije, Eli, no sé qué decir de la película, porque lo que sentí fue que no podemos vivir. Y me dijo, así empieza, no podemos vivir. Y se reía. No, pero que tiene que ver con esto también de la idea de rescate, de cuando se piensa que se está rescatando un acervo o un material o a una persona o un patrimonio, digamos, en el sentido de Alcira como artista, y en ese sentido como si la película o en otros casos viniera a legitimar o a reunir su trabajo o a valorizar su trabajo después de muerta y después de haber pasado situaciones trágicas o situaciones de mucha vulnerabilidad. Y en relación con esto pensaba en cómo como sociedad a veces si no nos podemos anteponer a que estas situaciones sucedan. Y pensaba en relación con ella como artista, porque al final lo era, ¿no? Estaba todo el tiempo escribiendo sus poesías y sus dibujos. Si además de factores vitales, su tema de vivienda y de precarización laboral y todo lo relacionado a los derechos de los trabajadores de la cultura, sino está relacionado también con su deterioro de salud mental. Y si no pensamos en eso en los artistas hoy en día, en cómo viven, dónde viven, cómo trabajan, en qué condiciones trabajan, más allá de
del mito, de la idea de rescate. Y si a veces esta idea de rescate que tenemos como sociedad, que está tan arraigada de algo del siglo XX, que tiene que ver con la romantización del poeta maldito y no sé qué, no es morboso, sino es un morbo esa idea de mito que tenemos, que nos encanta tener artistas, pero nos encanta cuando ya están muertos. Cuando ya terminaron en situaciones bastante indignas de vida. Y creo que la película intenta también, por eso te mencionaba lo de correrse de la romantización desde ese lugar, correrse de ahí. Y también me pregunté, pienso en Mateo, por ejemplo, en Cabrerita, o sea, hay muchos casos en Uruguay. Y pienso si el margen y el límite también no tiene que ver con una forma de vivir la creatividad, y en por qué estamos todo el tiempo intentando que ese margen o ese límite responda a formas que entendemos que como sociedad tendrían que ser. Y vuelvo a traer lo de los artistas y la salud mental porque, digo de nuevo, me fascina la película Alcira y los poemas que escribía, me encanta Mateo, me encanta Cabrerita. Pero cuando están vivos, todos los que hablaban de Mateo decían, no, yo prefería no cruzármelo. Y con Cabrerita lo mismo. Cuando viene, y lo traje, hoy lo dije, segura, y voy a decir algo que hoy en día políticamente incorrecto. Seguramente muchos que no eran estos jóvenes que se juntaban con Alcira y decían, ahí viene la loquita de las plantas a darme un poema. Y lo hacemos como lo hacemos. Y lo pensamos. Y no pensamos en la persona, no pensamos en cómo vive, no nos importa. Nos importa después utilizar el mito, no sé, no digo que lo hayas hecho Agustín, porque sé que no viene por ahí, pero sí pienso un poco, me trajo todo esto. Vuelvo a esta idea del margen, es como respetar que la persona eso está viviendo, esa situación, y no tratar de, no sé, de higienizar a la persona, ¿no? Como una idea de limpieza. Vamos a limpiarle la locura y que sea normal, como si eso existiera, y que está todo el tiempo y tiene que ver con las relaciones de poder. Todo el tiempo queremos que los demás sean y piensen como nosotros, pero después nos encanta cuando son unos artistas genios. Entonces, ¿qué? Es como totalmente hipócrita y nada. Y entonces pienso, si ese pensar y sentir diferente no se puede anticipar con derechos, o sea, no se puede anticipar con leyes y derechos que se puedan aplicar, que tengan que ver con la salud mental, traigo de nuevo la vivienda para los artistas, y traigo lo de los artistas porque es lo que, o sea, es lo que me compete con la película, el derecho a una vivienda, los derechos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Salvando distancias, también artista, también en situación de calle, que además ahora está internado jodido, que es Víctor Andrade, ¿no? Pintor, que además hace un tiempo, me acuerdo, coincidimos con Amanda de la Garza, que es la directora del MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en un bolichito en Ciudad Vieja, y habían cuadros de él en las paredes, no sé qué, y le comenté, y le gustó, me dice, no, está bueno, sí, es artista, hay método. No, o sea, ves un cuadro de Víctor y identificás. Y me acuerdo de una entrevista que le hacían a Víctor hace años, un par de documentales cortos. Él decía, sí, con esto de la romantización, ¿no? Y de que la gente que no se quiere cruzar, decía, sí, hay gente que de noche me saluda, qué grande Víctor, no sé qué. Después me lo cruzo de día, les pido una moneda y me iba para otro lado, ¿no? Como en el ámbito artístico cool. Sí, qué bueno, sí, foto con Víctor. Después no existís, ¿no? Y sí, ahora Víctor está internado en clínicas, sí, con problemas respiratorios muy jodidos. Y también un paralelismo con el SIDA, también fue un grupo de amigos que logró darle contención y conseguirle un techo y ayudarlo también a valorizar su obra y a venderla más que a voluntad en los boliches, porque además también a veces cotizaba y a veces problemas de adicción y quería vender rápido por 2 mangos y lograron, qué sé yo, hacerles un remate en Babastro y obras de él vendiéndose a buen precio, no solo por lo económico, sino también para su valoración, él como artista, ¿no? O sea, una cosa es vender mis cuadros en una galería y otra cosa es en el boliche por 20 pesos. Y sí, creo que hay un paralelismo y también eso me pareció, cuando vi ese corto documental de Víctor, dije, qué crack,
¿no? Porque se da cuenta clarito de esa hipocresía social de, sí, de noche en la ronda, soy cool, ¿no? Soy un personaje carismático, mirá, acá viene el Víctor, y después me la cruzo en Ciudad Vieja de día y ni me saluda. Tenía ganas de decir una tercera cosa de estos temas. Con respecto a, me hizo acordar esto que usted decía, de la película puede generar eso de retomar cierto fósforo militante o cierta llama militante, y pensar cómo hay ciertas voces de la sociedad, las que sean, traje a los artistas por esto, pero puede ser que sean, que la única manera de reconocerlas es que estén mediadas por otras voces. Yo no sé si hoy estuviera Alcira, estaría hablando acá, o si estuviera repartiendo poemas, no le dirían, che, espera afuera. ¿Se entiende? O sea, claro, pienso, la única forma de reconocer a ciertas personas es a través de otras voces que hacen que esas personas existan. Y no terminan esa voces siendo como una, no en este caso, no pienso que sea así, pero como una caricatura de sí mismas. O sea, no son esas personas las que pueden hablar, sino está como con una mampara, tiene que atravesar por todo un proceso. Y algo más que me gustaría mencionar, que en algún momento se nombró la palabra personaje, que me interesa, que es que ella era una persona quizá un poco distinta que el resto, como todos, pero un poco más. No era un personaje, era una persona. Y a veces nos olvidamos de eso y no sé, es difícil como colaborar para que así sea, para que las personas sean personas. Un poco por ahí. No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, pasa, ponerle que, ¿no? Con la discusión esta de si se hubiera publicado Alcira en su época o no. No sé, ella a veces tampoco quería ser publicada, es difícil de saber. Sí está claro que muchísima gente de la que capaz que hoy escriben, especialmente en México, ¿no? De, qué buena, no sé qué, en su momento me han dicho, sí, ¿no? Como decían los jardineros de la UNAM, que decían, pinche vieja loca, le decían, ¿no? Entonces, claro, no sabes cuánto de caretaje hay en gente que ahora se puede subir al carro y decir, qué bueno esto de Alcira. Es difícil de saber. Yo, por suerte, en este camino, la gente que creo que hemos encontrado ha sido gente que lo hubiera apoyado en ese entonces. Hay un caso que me gustó mucho, que es el de Verónica Langer, que es la actriz argentina, mexicana, que además hace la voz de Alcira en el documental, que ella además vino a hacer 2 funciones, se hizo una obra de teatro sobre Alcira, basada en el capítulo de Detectives Salvajes, es un monólogo, y vino ya por 2009 más o menos a Uruguay a hacer 2 funciones. Y ahí vivía mi abuela, entonces nos juntamos con ella, y Verónica estaba fascinada, ¿no?, de charlar con mi abuela, porque había investigado mucho, había poca información sobre Alcira. Y ella contaba que en México anduvo muy bien la obra, y en una función estaban demorando en dar sala, y ella sale a ver qué pasaba, y dice, bueno, ahí había un tipo que estaba claramente en situación de calle que quería entrar, y obviamente no podía pagar. Y el tipo, entre las pocas pertenencias que tenía un poema de Alcira, que Alcira le había regalado hacía no sé cuántos años, más que 30 años, y el tipo todavía guardaba ese poema de Alcira. Y dice, y obviamente lo dejé entrar. Dije, no, pero por favor, ¿cómo no va a entrar este señor? Entre, ya está. Y se hizo la función. Eso fue, creo que Verónica, ¿no?, con ese ejemplo, hubiera sido de esta gente que en su momento hubiera apreciado a Alcira, al Alcira outsider, ¿no?, sin el reconocimiento que ahora tiene de gente muy notable, ¿no?, como Elena Poniatowska, como Marisol Schulz, la directora de la Feria del Libro de Guadalajara, alguien que fue, no sé, editora de Saramago, ¿no?, y que hoy en día igual dicen,
sí, bueno, es una de las entrevistadas, ¿no? Compartió techo y la aprecia y el recuerdo con ella. Y sí, también en México pasa que hay gente que te dice que consideran, ¿no? Los homenajes al Cira actuales que dudan, ¿no? Especialmente, por lo menos todavía no me han dicho nada del documental, pero de otras, de acciones anteriores, de que sí, que acusen de como careta, ¿no? Sí, capaz que en ese entonces eso, no le daba, ni siquiera le recibías el poema, o no le dejabas entrar a la actividad. Qué sé yo, muy difícil saber, ¿no? Qué hubiera hecho cada persona. Sí,